Fíjense una cosa. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Fíjense, yo voy a poner, a ver si puedo más o menos un ángulo. Va de 5 en 5. No puedo poner el. Lo voy a sacar de cero. Bueno, yo ahí voy a tirar un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos, ¿sí? Voy a ejecutar, voy a tirar. Ahí va el proyectil. Esa sería como la pelota que tiró el niño, ¿no? Ahí está. Bueno, ok. Fíjense que no pude hacer el ángulo de 37, pude hacer un ángulo de 35, pero no me lleva más allá. A nosotros nos había dado la distancia 37, así que estaría bien. Pero fíjense una cosa que me interesa que podamos analizar de esta situación. Le voy a pedir que me muestre el vector velocidad. Voy a pedirle que me muestre el vector velocidad, ¿sí? Velocidad en X y velocidad en Y, a medida que va avanzando. Fíjense, fíjense qué pasa con el velocidad en X. Fíjense qué pasa con el velocidad en X, o sea, con el vectorcito horizontal. ¿Cómo es el vectorcito horizontal? Todo el tiempo, ¿cómo es? ¿Alcanzan a verlo? ¿Cómo es el vector horizontal? Y es todo el tiempo el mismo. O Todo el sea, tiempo. no cambia. Muy bien, muy bien. ¿Y el vector vertical cómo es? Se achica, se achica, se achica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Sí, alcanzó? se hizo cero, digamos. Ajá, se hizo cero. ¿Qué alcanzó? La altura máxima. La altura máxima. Se hace cero y después otra vez comienza, ¿sí? Y ahora voy a pedirle que me muestre también el vector de velocidad completo, ¿no? El que se hace con los dos vectores. Fíjense que el vector velocidad, ay, perdón, cuando, bueno, voy a terminar que desaparezcan y vuelvo eh, ahí, aguárdenme un segundito, fíjense, en la altura máxima, toda la velocidad toda la velocidad es el vector en X. O sea, todo el vector grande, el vector total, quedó armado por X nada más. ¿Sí? En la altura máxima, repito, en la altura máxima, todo el vector es solamente el vector en el eje X. ¿Ven? Ahí. Toda la velocidad en altura máxima se debe a la velocidad en X. Y cuando pasó la altura máxima, gracias a la aceleración, que es la gravedad, comienza a cambiar aumentar la velocidad en Y. Ahora le voy a pedir también que me muestre el vector aceleración. Fíjense que el vector aceleración va a tener que ser un vector hacia abajo, ¿sí? Y todo el tiempo va a ser el mismo. Ahí está en amarillo el vector de aceleración. No importa lo que esté pasando, el vector de aceleración, todo el tiempo, el vector de aceleración es ese vector, ¿sí? Que está hacia abajo, que es justamente la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ahora yo podría, por ejemplo, aumentar un poquito el ángulo, vamos a darle una velocidad diferente y ahí tener un proyectil. Fíjense, bueno, ahí tiene tan poca velocidad que cae muy enseguida, ¿sí? Vamos a darle una velocidad intermedia, a ver ahí. Ahí va, sí, con una velocidad intermedia. En este caso va a tener una velocidad en I más grande porque incliné un poquito más el cañón y ahí voy a ver ahora con los vectores. Y pasa lo mismo. En X la velocidad siempre es constante. Cuando alcanzo la altura máxima, toda la velocidad en Y desaparece y la velocidad solamente es
bx, ¿sí? Bueno, entonces, repasemos un poquito lo que trabajamos hoy. Trabajamos con este problema, que es un problema de tiro parabólico, ¿sí? En el que un niño lanza una pelota a su compañero con un ángulo a una velocidad tanto, y nosotros tuvimos que calcular la altura máxima. Esa parte de calcular la altura máxima nos exigió primero, ¿sí? Tuvimos que antes de calcular la altura máxima, nos planteamos que la velocidad final en I iba a ser 0 en la altura máxima, ¿sí? Como vimos recién en el simulador, y teníamos la velocidad inicial, pero ojo, tenemos que usar la velocidad inicial en I, que al principio calculamos la velocidad en I y calculamos la velocidad también en X. La velocidad en X, ¿sí? La hacemos usando velocidad por el coseno del ángulo y en Y hacemos velocidad por el seno del ángulo. Eso es muy importante, que es lo que hicimos primero, ¿sí? Calculamos la Bx y calculamos la Bi. Nos metimos de lleno en la parte del movimiento en Y. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular cuestiones relacionadas a la altura, entonces tenemos que ver lo que pasa en Y, en el eje Y. Para lo cual planteamos que la velocidad final se hace 0 cuando se alcanza esa altura máxima, usamos como aceleración la gravedad y eso nos permite despejar el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Una vez que tuvimos el tiempo, que es 1,22 segundos, pudimos, utilizando la fórmula I, digamos, de trayectoria en movimiento rectilíneo uniformemente variado, pudimos calcular la altura máxima, ¿sí? Es decir, nosotros hasta acá, yo les diría, tienen que anotarse las siguientes fórmulas que son súper importantes. Se las voy a marcar con un fibroncito que va a ir desapareciendo a medida que pasan los segundos. La primera fórmula es Bx es igual a B por el coseno del ángulo. Esto es muy importante, la tengo que tener anotadísima. Bx igual a B por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esa fórmula, anotarla. La otra fórmula que tengo que anotar, BI es igual a B por el seno del ángulo. ¿Sí? BI inicial es igual a B por el seno del ángulo. Muy importante también, la tengo que anotar. Siguiente fórmula que tengo que anotarme, que B es igual a B inicial más aceleración por tiempo. Y si me habla de altura máxima, acordarme que la B final va a ser 0 en la altura máxima, porque estoy analizando la situación en el eje de las Y. Siguiente fórmula para marcar esta que está acá, la trayectoria, para tener anotada, en movimiento rectilíneo uniformemente variado, en tiro parabólico, I es igual a I0 más B0 por T menos un medio de G. Y ojo, acá voy a poner algo, porque si estoy en el eje Y, acá tengo que poner la componente inicial I, no B inicial completa, sino solo I, porque estoy en el eje Y. Y esta formulita me puede servir tanto para calcular, por ejemplo, para calcular la altura, como para calcular el tiempo, como hicimos en este caso, en el que tenemos allí la formulita marcada en verde, ¿sí? En este caso acá, dijimos, bueno, tiempo total. Por un lado, y tuvimos buena suerte porque ya teníamos el tiempo en la altura máxima, dijimos el doble porque tarda lo mismo en ir que en volver, pero por otro lado, si no tenemos eso de la altura del tiempo de altura máxima, tenemos que usar esta fórmula que vuelve a estar en altura cero, ¿sí? Como vuelve a estar en altura cero, me queda esta cuadrática, ¿sí? O sea que serían básicamente, vuelvo a repetir,
cuáles serían las fórmulas que tengo que tener, que tengo que rescatar para movimientos parabólicos. Primero, Bx es igual a B por coseno, BI es igual a B por el seno. Después, B final igual a B inicial más aceleración por tiempo. Acordarse que la B final es 0 cuando estoy en I en la altura máxima. Eso me va a permitir calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima y acordarse siempre que la aceleración es la gravedad. Y otra fórmula es esta, que es muy importante, ¿sí? Que es la fórmula de altura, que es la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Y por último, cuando me pide qué tanto se alejó, o sea, cuando tengo que calcular X, recordar que estoy en MRU y vienen las fórmulas fáciles de MRU, y ahí utilizo la velocidad en X, ojo, y esa velocidad en X que tengo que utilizar es la velocidad que calculamos haciendo velocidad en X es velocidad por coseno del ángulo. ¿Sí? Bueno,